¿Qué tal, mis queridísimos amigos de Consentido? Hoy estamos nuevamente aquí en Blue Tree para conocer a otra personalidad. En este caso, es una personalidad que no vive en Guatemala. Él no es de Guatemala, aunque ha visitado. Cuando le dije, ¿cuántas veces ha venido a Guatemala? Su respuesta fue, ha venido, de veces a Guatemala, y nos alegra cada vez que viene, porque cada vez que él está aquí con nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo un poquito más y a través de todo lo que él nos enseña a conocernos un poco más a nosotros, que es el propósito de todo lo que hace Julio Bebione hoy en Consentido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te sale muy bien el mejor a ti? El Sí. Has conseguido una buena expresión para el Muchas gracias. Lo grabaré y cada vez que me pregunten por algún número pondré tu grabación. Ok, aquí, ¿cuántas veces? Bienvenido a Guatemala nuevamente. Gracias, nuevamente. Se siente en casa. Es raro que me digan bienvenido porque siento que lo doy por sentado, ¿no? ¿Es uno de los países que más visitas? No, pero es donde más quisiera estar. De hecho, estuve en el 2008, casi me mudo a Guatemala. ¿Ah, sí? Y consideré después que hubiera sido un error porque no estoy en un momento de poder dedicarme a estar solo en un lugar. Y bueno, las conexiones para el resto de Latinoamérica en Guatemala no siempre se consiguen, más fácil estar en Estados Unidos. Pero es uno de los lugares que creo que en algún momento se pueden llegar a transformar en mi espacio de vivir. En una de tus se casas. Siente muy bien, se siente muy bien. No siempre han pasado cosas agradables, pero por eso creo que este es el poder del amor. Cuando pasan cosas que no te gustan, pero igual sigues amando, pues definitivamente hay amor. Y Guatemala me ha ofrecido de todo tipo de experiencias, pero lo que siento por Guatemala no se ha movido, está intacto. Contame, porque no me cabe la menor duda del amor que recibes, que es bastante tangible, digamos, sí, de la gente, sí. Pero contame de alguna experiencia que no haya sido tan positiva y que tú, después de haberla pasado, digas, no, pues yo sí amo Guatemala. Bueno, una de las amenazas que uno tiene viajando es que te roben. Y recuerdo estar dando un retiro en un lugar de Atitlán, que no vamos a ponerle nombre para no estigmatizar el lugar. Y recuerdo que yo estaba dando, era el viernes, comenzaba el viernes hasta el domingo, y estaba dando mi primer encuentro con la gente. Y veo que atrás pasan dos personas con unas maletas que se parecían mucho a las mías. Pero digo, bueno, maletas negras, todo el mundo tiene. Entonces terminamos, regreso al cuarto y cuando abro el cuarto, pues ya no había nada en el cuarto. Entonces, bueno, eran mis maletas. Pero claro, eran mis maletas, mi pasaporte y demás. La ropa uno puede volver a comprarla, pero lo que está en la computadora, yo no soy de los que salvan en la nube y se fue todo ahí. Y recuerdo que, bueno, tuve la oportunidad de sentirme una víctima más de robo o reconocer que era una gran oportunidad para trascender esto y empezar a aportar para que esto cambie. Y de ahí nació, bueno, primero ese fin de semana tuve que remontar el miedo que los otros sentían, aunque no la habían robado. Es decir, a mí me robaron, pero los demás sintieron el miedo porque los demás viven aquí en lo cotidiano, no con este miedo. Y de ahí surgió la idea que hicimos 6 meses después, que fue un evento, hicimos 2 funciones en el Teatro Nacional que se llamó Vivir sin Miedos. Y esta fue como mi devolución al país, ¿no? Y dije, bueno, el país no me está sacando nada. En realidad hay 2 personas de este país que se llevaron mis maletas, pero el miedo es de todos. Entonces dije, ¿de qué manera yo puedo contribuir? Pues reconociendo que podemos aprender a vivir sin miedo. Y que en realidad no depende si te roban unas maletas, un carro o nunca en tu vida te han robado nada. Depende de la experiencia que tengas en base a lo que te cuentan, ¿sí? Las historias que nos contamos. Pero esta filosofía que es súper fácil notarla en ti. De conversarla en una mesa en un lugar lindo como este, ¿verdad? ¿Cómo empezó? A mí me gusta siempre empezar las entrevistas preguntándole a nuestros invitados cómo eran de niños, cómo era su infancia, cómo era la tuya. Mira, era muy curioso y no tengo muchas memorias, pero recuerdo claramente una pregunta que hice y era por qué, yo tenía 5 o 6 años, era por qué la gente que se casa se trata mal si se casa para amarse. Y yo siempre escuchaba entre las amigas de mi mamá y la gente de mi pueblo que se quejaban las mujeres de sus esposos, los esposos de sus esposas y sentían, ay, menos mal que hoy no estoy con mi mujer. ¿Y para qué te casaste? Esto es lo que pensaba yo en la mente de niño. Pero eras súper chiquito. Sí, 5 o 6. Imagínate que en el colegio ha sido un problema tenerme en el aula, ¿no? Porque era de este tipo de preguntas. Claro, yo no sabía que eran tan graves, sino seguramente las hubiera disfrazado. Pero empezó una búsqueda que encontró sentido después de los 20 y pico de años. Y era esto de
¿qué realmente pasa? Yo creo que los seres humanos creemos que pasan cosas, asumimos que es eso y nos quedamos ahí. Y el miedo tiene que ver con eso, con que, bueno, asumo que en tal lugar pasan tal cosas, no voy. Asumo que a determinada edad pasan determinadas cosas, pues me cuido cuando llegue esa edad. Pero no necesariamente así. Y cuestionar esta percepción que teníamos del mundo fue lo más natural en mí. Claro, viviendo en un pueblo, en una época donde no había internet, estamos hablando de, parece que sí era siglos, pero hace 20 y pico de años, 30 años, ¿no? Tengo 41 años. Y la búsqueda no era tan sencilla. Esto para que los chicos que nos ven que tienen 20 digan, bueno, hubiera buscado en Google respuestas. No era tan simple. De hecho, no teníamos computadores en esa época. Y lo más cercano que yo tenía era sentarme a leer libros o a ir a estudiar en la universidad. Entonces, hasta que llegara la época de universidad, porque el colegio secundario no me daba esto, empecé a leer todos los libros más cercanos a lo religioso, que era lo que aparentemente me conectaría con respuestas trascendentales. Me quedaban vacías. Entonces estudié comunicaciones, me gustó, no me dio todo lo que buscaba, empecé a meterme informalmente en psicología, en sociología. A los 24 me mudo a Estados Unidos y encuentro una corriente que se llama psicología espiritual, que era no analizar lo que le pasa a la cabeza, sino reconocer que lo que nos pasa por la cabeza generalmente es mentira. Es ir a buscar adentro, que es el espíritu. Que en realidad la cabeza solo obedece, ¿no? Sí, y está entrenada, ¿no? Aquí somos todavía animalitos. Lo que nos diferencia de lo animal es que tenemos un corazón que puede sentir y que puede decidir, y una conciencia que puede también tomar una idea más global de lo que está pasando, no solamente ver eso. Y ahí es donde realmente empecé a encontrar respuestas y me abrieron este camino en el que estoy hoy, que es el de estudiarme a mí y estudiar lo que pasa o observar lo que pasa para llegar a algunas conclusiones útiles, no las últimas. Y como dar herramientas para que los demás tengamos esa búsqueda. Y que sean simples las herramientas. Yo creo que no nos faltan soluciones, lo que nos faltan es saber cómo aplicarlas. Claro, y nos falta también, creo yo, dime si estás de acuerdo, saber preguntar. Absolutamente. Empezar por preguntar y luego aprender a preguntar. Mira, una de las herramientas, y tú lo haces muy bien porque te dedicas a esto y lo has entendido, pero no todo el mundo sabe que una de las herramientas más útiles del aprendizaje es la curiosidad. De hecho, con la curiosidad no solamente vas a saber lo que quieres saber, te vas a enterar más cosas de las que esperas saber, porque siempre alguien te va a contar algo más. Y ahí va creciendo tu mundo. Entonces yo creo que deberíamos ser más curiosos. Totalmente, como rescatar esa característica natural en los niños. Y nunca nadie, cuando yo le había preguntado sobre su infancia, había llegado desde los 5 hasta los 24 años. Ya ven, siempre es la primera vez en Consentido. No se muevan, que hoy estamos platicando con Julio Bebione y ya regresamos. Hoy en Consentido estamos platicando con Julio Bebione, que desde que era muy chiquitito, ya nos contaba en el primer segmento, era un niño curioso, inquisidor. Pero ¿por qué funciona así? ¿Eras de los niños que hacen las preguntas que salen en los anuncios? Ya luego, que es chiste para los adultos, siempre ponen incómodos a los demás. Exactamente, ponía muy incómodo. Claro, yo nunca lo supe, sino seguramente por prudencia no lo hubiera hecho. Sí, no, y nunca ha sido tu propósito. No. Pero bueno, luego me decías que te mudaste a Estados Unidos. ¿Por qué tomaste la decisión de mudarte a Estados Unidos? Bueno, en realidad no tomé la decisión de mudarme a Estados Unidos solamente. Tomé la decisión de irme del país. Y te voy a decir cuándo la tomé a los 7 años. Porque, y traigo a las personas que no estaban en el bloque anterior, viví en Argentina, en un pueblo donde estábamos cerrados, porque no había internet y ni siquiera televisión por cable. Estamos hablando de cuando la televisión eran los canales locales. Y yo tenía la sospecha de que el mundo era más grande. Argentina es un país que, a diferencia de Guatemala, que está muy bien ubicado en el continente, que tienen turismo que pasa, tienen americanos que han venido a vivir, europeos que han venido a invertir. Argentina ha sido un país muy conservador en eso y ha sido cerrado. En Argentina vivían argentinos que estaban conformados. Y aún más en provincia y aún más en un pueblo de una provincia. Pero tenía esta sospecha de que el mundo era más grande. La primera confirmación fue cuando llegó Revista Selecciones y veía, porque ellos traducen y los autores eran americanos, y yo veía nombres que no podía leer y dije, a ver, en alguna parte del mundo hay gente rara, pero ¿dónde están? Raros. ¿Y dónde están? Entonces siempre tuve esta idea de que yo debo irme de donde estoy para conocer lo que es esto, ¿no? Que después, bueno, curiosamente terminé trabajando para Selecciones y viviendo en Nueva York. Entonces desde ahí comienza esta idea de
Mudarte de tu mudarme, país. pero no era solamente mudarme, sino era de eso, de confirmar de que el mundo era más grande de como yo lo imaginaba. La curiosidad siempre te ha acompañado y Hasta tiene hoy. mucho que ver con estudiar comunicación y periodismo. La época donde te dedicaste a la comunicación y al periodismo, ¿cómo fue? ¿Cómo eras en estas carreras? Bueno, mi primer trabajo, se lo compartía recién a los organizadores de los eventos que estoy haciendo este viaje. Mi primer trabajo fue a los 13 años. Tenía algo claro a los 13 años, y es que para ser libre necesitabas tener tu propio dinero. Y si quería hacer algo que mis padres no me autorizaban a hacer, debía pagármelo yo. Entonces tenía que generar dinero, pero también tenía claro algo. No tenía por qué esforzarme, porque había escuchado que la mayoría de la gente se queja de donde pasa la mayor parte del tiempo, ¿no? Todo el mundo se queja de sus trabajos. Y dije, a ver, yo no quiero esto. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me sale bien? Y yo era muy conversador con mis vecinas, que eran todas señoras viudas. Te imagino así de chiquito con una pantaloneta muy corta, sentada en medio de un montón de señoras. Algo así. Así, a ver, señora, ¿y usted por qué Tal se cual, queja? ese. ¿A usted qué la hace feliz? Eso era yo. Y me pasaba las tardes después del colegio con las señoras. Entonces yo dije, bueno, si me gusta conversar, donde te pagan por conversar es en la radio. Ajá. O sea, a los Yeah. 13 años fui al dueño de la radio de mi pueblo y le dije, yo quiero tener un programa de televisión. Le presenté un proyecto que se llamaba Prohibido para Mayores. A los 13 años. A los 13 años me lo aceptó, me dio creo que la posibilidad de hacerlo sin pensar que iba a durar mucho. Ajá. Y lo que ocurrió fue que a los 6 meses me ofrecieron 2 horas y después pasé a hacer el programa de la mañana, estudiaba a la tarde, iba a la mañana, y al revés, cuando fue a la mañana a la escuela iba a la tarde. Gracias. Y en eso estuve hasta los 24. ¿Y de que me qué fui. iba el programa? Bueno, Prohibido para Mayores era, creo que, si hoy lo puedo ver con claridad, era un ataque de rebeldía mío, y era poder decir lo que los mayores no querían escuchar. Entonces era un poco hablar de mi propio punto de vista sobre lo que pasaba en ese momento en la actualidad. Claro, que imagínate, el punto de vista de alguien de 13 años, de un pueblo, pero era válido. ¿Y por qué crees tú que pues a los 6 años ya te preguntabas por qué la gente se mantenía y se quedaba en los lugares donde no parecía estar satisfecha, ¿no? O sea, la inteligencia emocional y la inteligencia social que tú tienes viene contigo, ¿no? Sí, viene. Pero ¿cómo crees que se fue desarrollando? Porque te oímos hablar y podríamos pensar que siempre te ha ido bien, incluso eres de esas personas que uno dice, le pasa algo malo y siempre lo transforma en algo positivo. Eso puede ser. Pero ¿cómo pasa eso? Porque yo quisiera, yo me levanto y digo, hoy todo lo que me pase va a ser positivo, y cuando me pasa algo malo digo, se me pinchó la llanta, pero no es... No, pero yo no lo así de celebro. fácil. A ver, cuando me robaron y llegué al cuarto, demoré unos 20 minutos en procesarlo. Ajá. No es que me puse... me ¡Ay, robaron qué las bonita maletas! lección! Me robaron las maletas. Pero cuando... Y esto sí puede ser un dato para todos. Y es que cuando no me siento bien, me detengo. No sigo. Y digo, momento, voy a reordenarme. Porque si no me reordeno, sigo haciendo líos. Sigo creando problemas. Y Sigo puede creando pasar caos. años. Hay gente que sí, hay gente que por algo que le pasó a los 5, a los 6, a los 7 o a los 15, o en el primer divorcio, tienen 70 y todavía están resolviendo eso, porque siguen deseando que hubiera sido diferente. Y esta sería la respuesta a la pregunta. Cuando me pasa algo, acepto lo que me pasa. Después veo qué quiero hacer, pero digo, bueno, esto es lo que pasó. Generalmente no avanzamos porque, por ejemplo, en el caso del robo, yo hubiera seguido deseando que no me hubieran robado. Y sigo pensando que, ¿por qué fui a ese lugar? Entonces, a ver, ya está. ¿Qué quiero hacer con eso? Y cuando te preguntas qué quieres hacer con eso, miras para adelante. Y adelante siempre hay vida. No, de ahí viene esta frase y todo que podemos leer en tu blog de no te vayas por el camino que no te haga feliz. Ese es el Exacto. camino que debes tomar. Sí. Yo creo que si hay una... A ver, si lo pongamos de esta manera. Si Dios hablara, sería a través de sensaciones, porque Dios no tiene ni siquiera boca para expresarse. Y la sensación más parecida a la presencia de Dios, a una autorización divina para entrar a un camino, sería la felicidad. Cuando algo te hace feliz, es que eso es. Entonces yo no lo cuestiono. Si algo me hace feliz, por ejemplo, si estoy en un lugar y debo irme, pero me hace feliz estar, lo más probable es que llame para cancelar a donde voy, porque me quiero quedar. Si estoy con alguien que el mundo dice no te conviene estar cerca de esa persona, pero estoy feliz, no significa que siento placer, que es otra forma de felicidad más egocéntrica. Pero si me siento feliz, pues
a ver, nos escondamos porque la gente va a pensar, va a querer matarte y me va a matar a mí porque cree que tú eres malo. Pero yo quiero estar contigo. Pero bueno, ahí nos vamos a quedar con otro concepto que vamos a elaborar un poco cuando regresemos de la pausa, que es la felicidad. Porque yo también te puedo decir, es que yo soy feliz con ese hombre que me maltrata y me pega todos los días. Claro, bueno, no eres feliz, claro, ahí vamos a ir a... Vamos a hablar de cuáles son los conceptos de amor y felicidad que tenemos todos nosotros, así es que no se muevan, que ya regresamos hoy con Julio Bebione. Hoy en Consentido estamos platicando con Julio Bebione. Nació en Argentina, desde hace mucho tiempo vive en Estados Unidos, aunque yo me voy a animar a decir que realmente él vive en muchos países, en muchas personas. Es cierto, es cierto. Lo de muchas personas es muy bonito, gracias. Sí. Vives en tus palabras, en tus pensamientos y en las acciones que tomas. Qué bonito escucharlo. Hace unos segundos que nos separamos para ir al corte comercial, porque nuestros cortes comerciales duran segundos, hablábamos de la felicidad, que tú me decías... Yo voy a estar donde estoy feliz, donde soy feliz, pero ¿cómo distinguir cómo saber realmente cuál es la felicidad que nos hace bien? Porque yo te ponía el ejemplo del maltrato, por ejemplo, en una relación de pareja. Sí. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es una sensación, primero, que el cuerpo experimenta cuando hay una cierta alineación entre tu personalidad y tu esencia o tu alma. Entonces, cuando estás haciendo algo que está bien, pero que no tiene que ver contigo, no puedes ser feliz. Entonces, cuando se alinea quién realmente eres con la personalidad, hay felicidad. Ah, ok. Es una explicación bastante Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces ocurre esto que decimos, bueno, pero yo soy feliz con el maltrato. Es imposible pensar que uno es feliz con el maltrato, pero claro, esa persona se cuenta ese cuento. Pero no está alineado realmente. Entonces, ¿qué ocurre? La felicidad siempre se siente bien. Cuando uno se siente feliz, pero hay angustia, hay ansiedad, hay otro desequilibrio que está abajo de la felicidad, o estoy siendo feliz, pero condicionado que en cualquier momento se me va la felicidad porque la felicidad está atada a esta persona, por eso no la suelto. Es una angustia. Claro, bueno, y ahí está la angustia. Obviamente es un cuento que me estoy... echando, no sé si la palabra está bien dicha aquí. Sí, está bien. Me he cometido tantos errores estos días en Guate diciendo cosas que no se corresponde decir en medios. Pero... No, echar está bien. Echar está bien. Que uno se echa los cuentos. Eso. El problema es que, bueno, yo creo que todo viene desde el principio, que cuando somos niños creemos que lo que tenemos que hacer mientras crecemos es dejar de ser niños para toda nuestra vida, por siempre y para siempre. Y créeme que si algo trato es de mantenerme niño aunque pase el tiempo. Sí. Y luego somos adultos y decimos, bueno, me tengo que poner el traje sastre que me dice la sociedad que me tengo que poner y me tengo que casar a la edad que dice la sociedad. Bueno, primero me tengo que casar, luego tengo que tener hijos. No, pero luego antes de casarse tienes que buscar la persona correcta. Ah, sí. Porque no te cases con cualquiera. Para los demás, por supuesto. Claro. Entonces es muy fácil echarse un cuento uno y uno creérselo. pretende ser feliz, ¿te das cuenta? Sí, si hace todo en contra de lo que uno realmente quiere. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Porque esto es algo muy importante, creo yo, es entender que no importa si tenemos 8, 13, 25, 40, 70, 89 años, nunca es tarde para empezar a trabajar en nuestra felicidad y en nuestra satisfacción. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para trabajar en Conocernos. Tú no puedes tomar una decisión personal si no sabes qué persona eres. Entonces, lo primero es conocernos. Hay un trabajo necesario en todo ser humano que debería incluso ser parte de la educación de los niños, que es conocerse. Los niños no saben quiénes son. Los niños conocen del mundo, conocen de geografía, aprenden a sumar. Aprenden cómo debería ser todo, pero no saben quiénes son. Entonces, bueno, eso es un trabajo que incluso no tiene que dar la escuela, lo tienen que dar los padres. Y lo tienen que ir guiando en base a lo que el niño le gusta jugar, en base a la personalidad que va creando. Entonces, cuando el niño sabe quién es, puede tomar decisiones. No podemos decidir qué es lo mejor para nuestra vida si no nos hemos detenido y hemos pensado quiénes somos. Háblame de tus publicaciones, porque estás trabajando como editor en una revista. En una revista que se llama Ser Saludable en Nueva York. Una revista gratuita para la comunidad hispana. Cuando me mudé a Nueva York me di cuenta que no, y con el perdón de las revistas que había en español, no había revistas de buen contenido para el público hispano. Hay un prejuicio sobre lo hispano en Estados Unidos de que debe ser cualquier cosa que se escriba en español. Entonces decidimos hacer esta revista que es distribución gratuita y es prácticamente servicio porque los costos se pagan con los anunciantes. Pero es un equipo de gente que trabajamos para poder ofrecer una visión un poco más humana y saludable a quienes viven en Manhattan, en New Jersey, en los barrios. ¿Y tus libros? Porque también has publicado varios 9. libros. 9 y uno va a salir pronto también, sí. Son 9 hijos, casi 10. Son 9 hijos y la familia es grande.
¿Cómo elaboras cada libro? ¿De dónde nace cada uno? Depende. El primero nació de casualidad porque había escrito algo y una periodista me preguntó si tenía un libro y yo le dije que tenía el interés de tener un libro, pero ella publicó que yo tenía un libro y me llaman para una entrevista para que presentara el libro, y ya que me llamaron para una entrevista dije, bueno, le digo, hagamos sí, el libro. tengo un libro, pero hay un problema con la editorial y sale en 15 días, y así fue como publiqué lo que tenía y salió el primer libro. El segundo libro fue que la editorial, como el primero fue bien, me pidió un segundo libro, no tenía nada escrito, pero había escrito durante un año un blog semanal y era una reflexión por semana, entonces hice 52 semanas para vivir en la zona, que era el nombre del primer libro. Entonces publiqué ese. Y así los libros se van formando en base a las experiencias. Son como los hijos. Uno no puede decir, bueno, cuando tenga 40 voy a tener un hijo de 8 años. Los hijos llegan cuando menos los piensan. Sí, así son los libros, si respetas el proceso. Y hemos hablado, ¿sabes?, con artistas, escritores, músicos, y todos hablan de la disciplina. Todos dejan por un lado esta figura poética de las musas que bajan. Y ahora contigo, que trabajas de una manera muy distinta, también vemos disciplina de todos los días hacer una reflexión, un análisis, observarte, verte, conocerte. El ser humano necesita disciplinas, lo que no significa atarnos a un esquema cuadrado. Claro. Pero, por ejemplo, la mayoría de los conceptos con los cuales escribo después en artículos o demás, llegan en un momento imprevisto, llegan en la ducha, llegan cuando estoy en el tren, entonces siempre ando con mi teléfono cerca y redujo esa idea a 2 o 3 palabras y me mando un correo. Entonces en mi casilla de correos tengo uno que se llama ideas y después vuelvo ahí y desarrollo las ideas. Pero la disciplina es para sentarme a escribir. Pero yo estoy segura que esas ideas llegan no por una musa, sino porque ya tu cabeza tiene la disciplina de estar pensando y observando. Eso, ¿verdad? Totalmente, así es. Te estoy leyendo completito. Bueno, aquí la bruja eres tú, ¿verdad? La pitonisa. La pitonisa. Suena más bonito. Eso. Pitonisa que bruja. En este tercer segmento tengo una lista de palabras, como te decía, fuera de cámaras, para que me contestes con una palabra o con una frase qué significa esto que yo te digo. Bien. ¿Sí? Argentina. El lugar donde nací y donde Julio comenzó a vivir. ¿Qué música escuchas? De todo, no tengo preferencias. Yo no te imagino oyendo reggaetón. De todo menos reggaetón. Ok. La adiviné otra vez. Sí. Pitoniza total. ¿Qué te gusta leer? Saca las cartas. Aquí las tengo. Sí. ¿Sí? ¿Qué me gusta leer? No me gusta leer novelas. Ajá. Y me gusta leer el resto de libros. Soy muy curioso y me gusta leer. Y me gusta leer, por ejemplo, si me estoy duchando en un hotel, miro atrás el shampoo, dónde fue hecho, en qué país, y saco conclusiones de que la mayoría son en China, porque etcétera. Soy lector informativo. Pero siento que con las novelas solamente me estoy entreteniendo, pero no aprendo mucho. Ok. Que es una idea falsa, pero bueno, no me entusiasma leer novelas. ¿Qué es el truco para poder ser un lector voraz? Leer lo que a uno le gusta. Sí, no, definitivamente. Lo que a uno le interesa. Claro. Espiritualidad. ¿Quiénes somos? Somos espíritu. Lo demás somos provisoriamente, pero lo que realmente en esencia somos es espíritu. Ateos y agnósticos. Creo que cada uno elige el camino que quiere. Yo no creo que los ateos o los agnósticos estén fuera del camino espiritual, solo que no creen en un Dios con una denominación religiosa o mística, pero todos creemos en algo, por lo menos en nosotros mismos, y de hecho es una buena idea. Hay gente que cree en Dios y no tiene autoestima, y hay gente que cree en sí misma y no cree en Dios. Apuesto por lo segundo. Paz interior. El valor más grande. He conocido gente que después de haber dedicado gran parte de su vida a conseguir mucho dinero, deja todo el dinero en manos de nadie para poder tener paz. Autoconocimiento. La búsqueda de nosotros mismos, indispensable. Más importante que aprender geografía, matemáticas o cualquier cosa. Hablamos de la felicidad hace un rato, pero ahora, así cortito, definime el amor. El amor es el mejor estado que puede tener una persona. No es un estado, es el mejor. Por ejemplo, si estamos aquí, la mejor forma de sentirnos acompañados, disfrutar de eso es el amor. El amor es un estado, el máximo estado que puedes alcanzar con alguien, contigo, en un espacio. Y que es una decisión, ¿verdad? El amor. Es una decisión. O sea, estar aquí recibiendo todo con amor es y una dando decisión. todo con amor es una decisión. El amor siempre está. Tú lo dejas entrar, lo percibes o te cierras, pero nunca el amor falta. Lo que falta es nuestra apertura para recibirlo. Pues muchísimas gracias por estos minutos que Igualmente, se pasaron como segundos. Bienvenido siempre a Guatemala y vamos a estar siguiendo tus eventos, tus publicaciones en internet, tus publicaciones físicas. Gracias. Por cierto que un evento tuviste hoy en la tarde y viene otro Este prontito. jueves en el Teatro de Liga
Voy a estar a las 7 de la tarde con Klaus, que va a estar la próxima semana contigo, que es guatemalteco. Y bueno, los espero. Vamos a hablar del GPS, de cómo guiar nuestra vida por nuestra propia intuición. Encontrar nuestro GPS. Ahí están apareciendo los datos en la pantalla y ustedes sigan con 1850. Nos encontramos la próxima semana.